úlceras puedan desarrollarse, causar erosiones a nivel gastrointestinal. Entonces, las enfermedades que están asociadas, por ejemplo, al ácido clorhídrico, el texto de Velázquez las denomina enfermedades relacionadas con el ácido, donde el ácido clorhídrico o ácido gástrico, también como lo llaman, juega un papel importante dentro de la fisiopatología de estas enfermedades. Tenemos a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos a la úlcera gastroduodenal, tenemos a la gastropatía por Aynes, tenemos a la dispepsia funcional y tenemos al síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, estas son enfermedades relacionadas a la producción de ácido clorhídrico. Asimismo, tenemos otra enfermedad donde tenemos al Helicobacter pylori, un bacilo gram negativo que también está asociada a la úlcera péptica, y si nosotros hacemos un tratamiento adecuado en base a antibióticos, poder erradicar este germen constituye una base muy fundamental dentro de la terapia o la terapéutica para poder dar lugar a la resolución de diferentes procesos ulcerosos. ¿Listo? Entonces, estas enfermedades y este agente bacteriano están relacionadas como factores etiopatogénicos a enfermedades del ácido. ¿Qué más nos tenemos que acordar? La fisiología de la secreción del ácido gástrico o el ácido clorhídrico. Nosotros tenemos tres mecanismos por el que el estómago va a producir ácido clorhídrico. Esos tres mecanismos son un mecanismo neuroendocrino, un mecanismo endocrino y un mecanismo parácrino. El mecanismo neurocrino va a liberar acetilcolina mediante el sistema nervioso parasimpático para que la acetilcolina pueda unirse a receptores muscarínicos, en este caso M3, e inicie la síntesis de ácido clorhídrico. El mecanismo endocrino libera gastrina, que se libera a partir de las células G, y obviamente llegan al torrente sanguíneo y van a actuar en células blanco para que puedan producir la secreción de ácido clorhídrico. Esta gastrina tiene que actuar en receptores de gastrina colecistocinina, que se llama CCKB, a nivel de la célula parietal, que es una célula que se encuentra a nivel del estómago, responsable de la producción de ácido clorhídrico. Entonces se denomina endocrino porque la sustancia que se libera, en este caso la gastrina, alcanza el torrente sanguíneo y tiene un blanco que son los receptores de colecistocinina, CCKB, a nivel de la célula parietal. Y tenemos un estímulo parácrino como la histamina, que son las células enterocromafines las que la producen, y esta histamina tiene que actuar a nivel de los receptores H2 de la membrana basolateral de la célula parietal. Entonces la célula parietal también sigue siendo un blanco, pero ya tenemos un origen parácrino. Las células enterocromafines liberan la histamina y, como indica parácrino, va a actuar en una célula muy cercana que se encuentra al lado prácticamente, y va a ser la célula parietal. Y esta se une a los receptores H2. Una vez que estos tres mecanismos estimularon a la célula parietal, el estómago tiene que producir el ácido clorhídrico. Tenemos diferentes células que constituyen la mucosa. Tenemos a las células D, a las células G, tenemos a las células parietales, células mucosas, células epiteliales. A nivel de las células epiteliales, vemos que estas producen moco, producen bicarbonato, producen agua. La célula mucosa produce moco. Tenemos a la célula parietal, que es la responsable de producir dos cosas. La primera, el ácido clorhídrico, y la segunda, el factor intrínseco. La célula parietal produce ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células G producen gastrina, las células D producen somatostatina y las células enterocromafines histamina. Entonces nos acordamos, el mecanismo neurocrino liberaba acetilcolina que venía desde el sistema nervioso parasimpático, de igual manera iba a estimular a la célula parietal. Las células G liberaban gastrina y las gastrinas iban a unir a receptores SKB a nivel de la célula parietal. Y finalmente teníamos la histamina, que son producidas por las células enterocromafines, que liberaban histamina, y la histamina se unía a los receptores H2 a nivel de la célula parietal, también para la producción de ácido clorhídrico. Esta es la célula parietal. La célula parietal tiene la función de dar lugar a la producción de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Sin embargo, cuando analizamos la producción de ácido clorhídrico, tenemos que analizar esta bomba que se llama bomba hidrogenión potasio ATPasa, o también llamada bomba de protones como la conocemos. Entonces, es correcto decir inhibidor de bomba de protones, pero nos tenemos que acordar que para movilizar esos protones necesitamos de esto que es el hidrogenio potasio ATPasa. ¿Listo? Hidrogenión potasio ATPasa. No olviden que cuando hablamos de pH, estamos hablando de potencial de hidrogeniones. Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, de pH, el pH es igual a la concentración de hidrogeniones. Si los hidrogeniones aumentan, ¿qué pasa con mi pH? Disminuye, el pH es inversamente proporcional. Pero si mis hidrogeniones por alguna razón disminuyen, ¿qué pasa con mi pH? Aumenta. Entonces es al revés.
A mayor hidrogeniones, menor pH, es decir, más ácido. A menor hidrogeniones aumenta el pH, más alcalosis, ¿no? Entonces, ¿a qué queremos llegar con ese pequeño análisis? Vamos a llegar al análisis de que esta bomba va a intercambiar hidrogeniones, es decir, los hidrógenos salen hacia afuera para acidificar el medio y obviamente el pH a nivel del ácido clorhídrico sea muy ácido y el potasio se va a internalizar. Entonces intercambian, ¿no? Sodio, potasio, ATPasa. Esta bomba de protones, para que pueda intercambiar esos hidrógenos con potasio, necesita ser estimulada. ¿Y cómo va a ser estimulada? Por los tres mecanismos que nosotros hemos indicado. El primer mecanismo era estimular los receptores muscarínicos, en este caso el mecanismo neurocrino que liberaba acetilcolina, se unía a los receptores M3 y estimulaba a que la célula parietal pueda activar esta bomba y dar lugar a lo que es la movilización de hidrogeniones y acidificar el medio. Pero si nos vamos un poco más molecular, vamos a indicar cuando los receptores M3 se activan, da lugar a que incremente lo que es el inositol 1,4,5 trifosfato y también el calcio citoplasmático. Entonces, no olviden que el calcio tiene dos funciones principalmente. Tiene que actuar como segundos mensajeros, tiene que actuar también para la movilización de vesículas, tiene que actuar para generar mecanismos de contracción y en algunos casos va a actuar a otros mediadores como va a ser las bombas que dependen de ATP. Entonces, una vez que incrementa el inositol 1,4,5-fosfato, que era nuestro mediador que habíamos analizado dentro de la farmacodinamia, activa la bomba hidrogenión potasio TPasa y eso va a causar intercambios sacando mayor hidrogeniones a lo que es fuera de la célula parietal, acidificando el medio. En cambio, la histamina, que era producida por las células enterocromafines, se une a su receptor H2, estimula la adenosiclasa y aumenta los niveles de AMP cíclico. Vean, tenemos un segundo mensajero, tal cual lo hemos analizado en farmacodinamia, y estos tienen que activar a la bomba hidrogenión potasio ATPasa. Y de igual manera se intercambia mayor cantidad de hidrogeniones y potasio. Esos son los tres mecanismos que nosotros tenemos que acordarnos. Mecanismo neurógeno con la acetilcolina y receptores M3, mecanismo endógeno con la gastrina en los receptores SKB y el mecanismo paracrino con la histamina que se va a unir a los receptores H2. Entonces, para que el estómago sufra lesiones, tiene que haber diferentes factores patogénicos que el paciente tiene que tener. Nuestro cuerpo se va a encontrar en un equilibrio. Tenemos factores que son defensivos y tenemos factores que van a ser agresivos. ¿Cuáles son los factores que van a dar lugar a proteger la mucosa gástrica? El moco, el bicarbonato, las prostaglandinas E2 y 2, el óxido nítrico y el flujo sanguíneo. Todos estos son factores protectores de la mucosa gástrica. Sin embargo, tenemos factores lesivos, factores que van a agredir a la mucosa gástrica. ¿Cuáles son estos? El ácido gástrico, es decir, el mismo ácido clorhídrico, la pepsina, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, el Helicobacter pylori y el alcohol. Entonces, nuestro mismo ácido clorhídrico, cuando se produce en exceso, puede dar lugar a la formación de erosiones, la formación de úlceras, etc. La pepsina, que es la encargada de iniciar el proceso de digestión de proteínas, los AINES, ¿por qué? Los antiinflamatorios no esteroideos se van a caracterizar porque inhiben a lo que es la ciclooxigenasa y cuando inhibimos la ciclooxigenasa evitamos la producción de prostaglandinas que son mediadores inflamatorios dentro de nuestro organismo, ¿no? Pero estos mediadores que pueden dar lugar a lo que es el tumor, rubor, dolor, calor, etcétera, también son factores protectivos, pero a nivel de la mucosa gástrica. Por ejemplo, la prostaglandina E2 es responsable de la fiebre, pero fisiológicamente es responsable de proteger a la mucosa gástrica. Entonces nosotros tomamos AINES por diferentes situaciones. Queremos buscar efectos analgésicos, antipiréticos, queremos buscar un mecanismo antiagregante plaquetario o queremos buscar un mecanismo en el que se caracterice por tener las 4 A's de los AINES, que sea analgésico, antipirético, antiagregante o antiinflamatorio. Entonces, cuando nosotros consumimos AINES, por ejemplo, para buscar fines antipiréticos o analgésicos, bien, inhibimos a las prostaglandinas que causan precisamente fiebre, dolor, etcétera, pero también inhibimos su función fisiológica que es proteger la mucosa gástrica. De esa manera, los AINES, al inhibir a la prostaglandina E2 e I2, ya no hay factores protectivos de la mucosa gástrica y la predispone a que pueda generar lesiones por la producción de ácido clorhídrico. Por eso los AINES pueden causar gastropatías por AINES, pueden generar úlceras
úlceras. Entonces es un factor de riesgo. El Helicobacter pylori, el mismo proceso infeccioso y el consumo de alcohol. Entonces, todos estos factores defensivos dan lugar a una regulación negativa, es decir, disminuyen la secreción o producción de ácido gástrico o ácido clorhídrico. Principalmente, ¿quiénes? Las prostaglandinas y la somatostatina. Estas dos son factores que van a favorecer a que disminuya la producción de ácido clorhídrico o no se produzca de manera excesiva. Sin embargo, vemos cómo los AINES pueden inhibir a las prostaglandinas y predispone a que esta mucosa gástrica pueda sufrir lesiones por estos factores agresivos. Entonces, la somatostatina, por ejemplo, se produce en las células D, como habíamos visto en nuestro esquema, y la somatostatina es un factor que favorece a una regulación negativa, es decir, disminuye la producción de ácido clorhídrico. Esas son las partes que vamos a tener a nivel del estómago, todas las células que hemos indicado y que produce cada una de ellas. Tenemos la luz gástrica, donde es el medio ácido, tenemos a las diferentes células que conforman la mucosa del estómago y tenemos una microcirculación, una circulación que asegura que todas las células reciban un buen flujo sanguíneo. Entonces, de esta manera, tenemos factores que van a ser protectivos y factores agresivos. Ahora, dentro de la fisiología tenemos tres mecanismos. Habíamos indicado un mecanismo neurocrino, un mecanismo endocrino y un mecanismo paracrino. El mecanismo neurocrino, ¿qué hace? Se une a la acetilcolina se une a los receptores M3, aquí estamos identificando al neurotransmisor, se une a su receptor y este receptor que indica que la célula parietal produzca ácido clorhídrico. Tenemos a la gastrina, que era el mecanismo endocrino. En este caso, la gastrina se produce a nivel de las células G, liberan liberan a la hormona que es la gastrina y la gastrina pues se une al receptor CCKB y da lugar a que la célula parietal produzca ácido clorhídrico. Ahora tenemos al mecanismo paracrino, donde tenemos a las células enterocromafines, produce la histamina se une a sus receptores H2 y también estimula la célula parietal para la producción de ácido clorhídrico. Estos tres mecanismos favorecen la producción de ácido clorhídrico. ¿Cuáles eran los factores negativos o regulación negativa que disminuye la producción de ácido clorhídrico? Prostaglandina, somatostatina. Entonces la prostaglandina también tiene su receptor, que es la EP3, que disminuye que la célula parietal produzca mayor ácido clorhídrico. O la somatostatina, que se produce en las células D, se une a su receptor y también disminuye la producción de ácido clorhídrico. Todas van a interactuar con la célula parietal modificando a la bomba de protones o a ese intercambio de hidrogeniones con el potasio. Entonces aquí tenemos a los tres mecanismos que favorecen la producción y a los dos mecanismos que actúan como regulación negativa. Entonces, dentro de la modulación de la producción de ácido clorhídrico, cuando nosotros ya queremos utilizar fármacos, vamos a analizar lo siguiente. Tenemos fármacos antisecretores, o sea, me van a inhibir la producción de ácido clorhídrico, me inhiben la producción. Tenemos fármacos que actúan como antiácidos. Aquí ya no podemos inhibir la producción, pero podemos neutralizar al ácido una vez que ya haya sido secretado. Y tenemos fármacos que actúan como protectores de la mucosa gástrica, entonces van a venir y protegen la mucosa, como vamos a analizar en un momento. Entonces los antisecretores, aquí está antisecretores, tienen la capacidad de inhibir la producción de ácido clorhídrico. Son varios grupos farmacológicos, que en este caso solo lo vamos a agrupar en dos, que tienen la capacidad de disminuir la secreción de hidrogeniones. ¿Listo? Entonces van a dar lugar a que ya no haya ese intercambio entre hidrogeniones y potasio por parte de la célula parietal. Entonces, nosotros tenemos tres blancos por el cual podemos inhibir a ello. O sea, tenemos tres blancos con el que podemos disminuir la secreción de ácido clorhídrico. ¿Se acuerdan de nuestros factores de regulación negativa? Sí, pero bueno, esos son factores fisiológicos, porque no podemos dar de manera exógena. Antes, para inhibir la producción de ácido clorhídrico, inhibían a la acetilcolina. No olviden que la acetilcolina era del mecanismo neurocrino, se unía al receptor M3. Entonces, ¿qué hacían? Bloquearemos al receptor M3. Bueno, entonces daban antagonistas selectivos del receptor de acetilcolina, M1 en este caso, pero también daban lugar al M3. En esos tiempos, ¿qué medicamentos utilizaban? La pirenzepina y la telenzepina. Entonces inhibían, pero sin embargo el sistema nervioso parasimpático tiene múltiples receptores, receptores muscarínicos M1, M2, M3, y podríamos indicar que son inespecíficos. Entonces la acción farmacológica no solo se limitaba a este receptor, también actuaba en otros receptores muscarínicos, y mientras más receptores tenga un fármaco, si bien va a cumplir su mecanismo de acción en un receptor determinado, en los
los otros receptores a los cuales se une va a generar efectos colaterales, efectos secundarios, reacciones adversas. Entonces, en la actualidad, son fármacos antisecretores en desuso, no se emplean. ¿Listo? Además, estos mismos fármacos tenían la capacidad de antagonizar al receptor CCKB y de esa manera las células parietales ya no producían ácido clorhídrico. Entonces, no era muy específico, pero en esos tiempos eran útiles, podríamos indicar. Actualmente ya disponemos de otro arsenal. La primera es inhibir directamente a la bomba hidrogenium potasio ATPasa. Inhibimos directamente a esta bomba, no a los receptores, a la bomba. Y la otra es inhibir al receptor H2, que era receptores para poderse unir a la histamina liberada a partir de las células enterocromafines. Entonces nosotros podemos actuar como blancos de esa manera. Vamos a inhibir directamente a la bomba de protones, inhibidor de bomba de protones, o vamos a inhibir directamente al receptor H2, que serían antagonistas H2. Bueno, entonces la primera familia de antisecretores que tenemos que describir precisamente son inhibidores de la bomba de protones o inhibidores de la hidrogenium potasio ATP.